Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otoy, tu washan hat karau so pena ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romoy hupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakwai pika spurana inhana way tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la irayu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu taya tawaka spurana inhana way Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Anaña Nañuaya, antes Shihia Wishua. ¿Qué es el lavado de manos? El lavarse las manos con agua y jabón con la intención de eliminar suciedad, microorganismos dañinos, previniendo la propagación de gérmenes, además de autocuidarnos, proteger a la familia y salvar vidas. Este ejercicio debe ser realizado de 40 a 60 segundos. Lava tus manos y estarán seguras de salvar las vidas. EPSI Anas Guayú. Juntos gestionamos salud. Kasoy torohoa kahapo urein hats kahawon o tamsia won ura anai tin pusho el tuhap kasuru gotun wat hari wanure urohuri kama yaure kuajpa anen hiya noren hotun kasa yarut. El tema de la semana. Hehoru te potehan hat karau so semana katu. Daniel Teherán San Gregorio es el jefe de aseguramiento de la EPS indígena Anas Guayú y hoy nos habla de un tema muy importante que tiene que ver con la afiliación de todo menor al sistema de salud y esto con el fin de garantizarle la prestación de los servicios de salud. Watamar hum pushwa anai out se hol so kai katte ha pa hinten puts ya stunta ora klet kaputs ot stunta yo toko pura Anas tum Anas Guayú so kai katte a shine was chick he hai quiero tin mat trineri wan hinte he mei pania ketta padan karot kes pushwa pura hamarin kuai panapu har mai renin hor maria ko mointe ni na shi na push nai he suru mat hechtu afiliación monaka chick he meri ketta mat he meri ni unai kai he meri ni cheni piaru he meri Pitar haraleni que tamaten carros que suru maten te cachuer que por anay chinya no ni chin hon puanole. ¿Debe ser afiliado el recién nacido a la EPS indígena Anas Guayú? Hamus se haka que quiero tina maten teneria wan hinte surut cachuerca. Sí, toda madre afiliada a la EPS Anas Guayú debe afiliar a ese recién nacido, a ese menor que no cuenta con afiliación. Y si cuenta con afiliación pero se encuentra con certificado de nacido vivo, debe gestionar la actualización de documentos a registro civil. Por eso, aquellos que me escuchan, si en la comunidad, si en tu comunidad existe un menor, un recién nacido que no cuenta con afiliación o aún tiene el documento de nacido vivo, invítalo o anímale para que realice el proceso de afiliación o actualización a registro civil. Recuerda que todo menor debe contar con una afiliación al sistema, en este caso una afiliación a la EPSI Anas Guayú, con el fin de que se le pueda garantizar la prestación de los servicios de salud. Ano nekchi ingeniero que wami wataka mate so pona hai mai quiero tina maten nari wan hinte hemei renia ska hamu na pushware na hoyu kan chike hemeri quiero tina maten sut ka chuer ka tananari ka manka na cha net carlo tap me na muy huru pistat nacido vivo naka no ya quiero tin kan registro en chihinte kai pura na red kai hane rotun tin kuai pata atawa kan no chinte que me kamuren kuai hiyakan wale muy kana chaya no hilika na red kai na kuma kuai pa carlo sochoni red ka po shahir pa man ka tani ka ochina shikai wa ma ha chirani
tiene suru anaswayu EPSI. Heihaka que ya utensao, utuhansao, heihas pura napure ayuir rostun hetskuaj patekasai na kan kaska hamu kotos in kararo. Suri jamás ni más pena. Mas nek ingeniero que guamán. La EPS indígena Anasguayú te ofrece consejos para la prevención del cáncer de colon. Cuida tu dieta, reduce el consumo de alcohol, evita el tabaco, realiza ejercicio físico regular, presta atención al cambio de tus deposiciones, realízate revisiones periódicas, acude a tu IPSI primaria. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. De EPSI que anaswayu pues una pucha más ya que na que tu van de cáncer nan que colon macarwayu por haim por hikoy anainte hikoy no soy no camas no le haire anena ya haim hira pone ver ku hanaire herut que apro meter her pejecar na hipi. ¿Cuáles son los documentos que se debe presentar y los medios para poder ser afiliado a este menor? Kasanan tirahat kohoru wan hintay puran shahin chinsulom tkachuerka o taharan chiniarrutka puran shahin natenaria sulut tkachuerka y los chiquihemeri. Los documentos para lograr la afiliación del menor, en este caso es el registro civil. Claro, hay veces que no contamos con ese soporte, con ese documento, pero sí contamos con un certificado de nacido vivo. Aquí es importante aclarar que el nacido vivo es un soporte temporal para afiliar al menor que demora 3 meses. Es importante realizar el trámite o la diligencia para lograr tener el registro civil. ¿Dónde hacemos esto? ¿Dónde se hace? Obviamente en la clínica u hospital donde nace el niño se cuenta con una oficina de registraduría. Allí es importante registrar al menor inmediatamente. ¿Para qué? Para que cuando ellos entreguen ese registro civil, este documento pueda ser allegado a la EPSI Anasguayú para realizar la actualización de certificado de nacido vivo a registro civil. Es importante también destacar que estas instituciones son apoyo para el reporte a la EPSI Anasguayú de este tipo de documento o actualización. Todo esto es con el fin de poder lograr la afiliación del menor que se encuentra en el sistema con registro civil de nacimiento. Los canales dispuestos para el reporte son a través del correo electrónico nacimientos@epsianasguayú.com, celular 316-878-5093 o a través de la oficina, una de las oficinas de la EPSI Anasguayú más cercana a tu lugar de residencia. Ajá, no le noche ingeniero que si paje te casan carro tai na muy otra hina rutte when ever na ko honairo te neina te pichkana para hanare mai when ho he has the registro civil que no me que no regi eso ni carro ta pues de gemeri wa ni hulu pistat que hulu clínica nacido vivo no discater es que tienes pero no hoy himatare en chinska de carro ta nacido vivo ka awana hana te ka junta pa holu tra carro te ka cheche satyan kuai pa cheche satyan yatai ta nacido vivo ka puno en cash sao sutsen nau chintai ke senai moinia pendata pochiketia ya ko huye carro ta chontonet que homo se hai ramaran chahama na registro en hinti harai hati wainre harai no voy a rutka te ainos wanepia huru este clínica apno este nacido vivo que homo pistat que te emat caro nolia y esa mapa apopania huru en solo me registro briquer hapna te no manchi mi hinti que te registro civil que pura hain hati horu kotta haten te carro te quiero tiene solo EPSI Anasguayú pura utat haten pura rutain hatian kaste y hakan no muy ersker esi en neri hot nacido vivo huru este registro que quiero tener yaraya por este hain pensas pushware te ayana hiras que wama nai en chinte que wama ni kotta surut kachuer que teneri kas nai remeri hot carro ta apna kan no musase yakan eyukan ashikan shahir huchoni rut ka huru pnat carro ta apna kalhumai esi shahir huru pnat kachuer hota uyako tan registro en uyako rensebro en chinchike oteni karhiar ya chewama pon quiero to chinchinta y que nai huru kachuer canari que correo electrónico nacimientos@epsianasguayú.com otra suru pnat kachuer ka 316-878-5093 otra musia suru pnat ra herut ka suru tra akomo hele kala kuai pa ya maiko so oficinas ka Anasguayú herut ka pa ainer muy push water chahawaya.
Las pruebas de detención temprana realizadas al recién nacido al momento del nacimiento se conocen como tamizajes neonatales, las cuales buscan identificar los trastornos metabólicos, genéticos y del desarrollo en recién nacidos. Es importante solicitarlas en tu institución de salud donde te atendieron el parto. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Wani kasain kin kawna ho no taiwa hemei renian no ritan utia nai hei hasa tuhan tau pusho te kasanai ka wani werin ku ayuri no le ro hetio otam sia noi papani atuhan hatau sike hemeri ni hatuha sau hi kan toy na chai wa kwat pura ana. Y por último, por favor, escuchemos estas recomendaciones. Casa puts namui hat ke hona yilkana na shikana pura mare intentana karotka botana rutka matin pura kotin karotan hinte suru en te cachuerka. Las recomendaciones, ¿cuáles son? Si en nuestra comunidad hay menores que se encuentren que no han sido afiliados, que sabemos que la madre está afiliada a Anas Guayú, es importante motivarla para que afilie ese menor, para que realice el proceso de registro civil y así lograr la afiliación. Ahora, si el menor nació en comunidad, aquí es importante apoyarse con las autoridades tradicionales, con sus autoridades de dicha comunidad, para que con el apoyo de ellos se pueda gestionar ante registraduría el poder registrar a ese menor. Es importante también los canales dispuestos que anteriormente fueron mencionados para que usted cuente con ese apoyo. Cualquier duda, cualquier inquietud, también nos la puede hacer por medio de los canales que ya fueron dichos. El correo de nacimientos @EPSIAnasGuayú o al celular 316-878-5093. Recuerda que los menores para Anas Guayú son una prioridad y por lo tanto contamos con personal dispuesto para apoyar en este proceso. Ano no ik ingenieur ko wamoin te potska tamai het karmo hiya kan pushwale harat siam shi sianamo ina pushwal na wayuka na iruchkana ne pia pa unainken na tehare hawan hier wana shi sin smachi na Anas Guayú no hoyri re nrut kan na shahira nri chinchonkai nrut ka pa nai rapashia nrut ka potan registra her chintai kai spurin kerto tenuri slut ka chuer ka sma Anas Guayú otam si hemer chintai ke unainke ha shana mana equipo kan la autoridad kanairo como hone kararo te hemation chintai kai suru to mich paka erne tanten karro senyakai otam si pushwat karro ke nere intensiana kai suru registro urica como hirante akuai pahinama nei otanashina te pitch no hirika na arut kai sna shahira na nori hei has mai ya oten sau horo te kenori te kachuer ke pura shahira inte na nori mo ke no hori rut ka wen ya horo mo to oficinas ka chaipi aro es por hoto en karro te yuka chashikai man registro en chintai ke kai harante hipia pa caria harane wopukalon kas kilometro karuka otamosia kasen kachuer on hanaru hia kama wana hanastre pehe hasta hansa te kachuer que por shahiren hia nacimientos@epsianasguayú.com otamsi te kachuer que 316-878-5093 sotohan namotso yon que no uyuka sumun Anas Guayú naya skiru que naya saim hakawanepi por anai hanai naya anu Guayú até que purero akuma hanakuaipa ota no molo hia até shiwayuna ki yawen puro wanepi sulup to oficinas ka Anas Guayú anaya watse. Las infecciones de transmisión sexual ITS se transmiten por contacto sexual, ya sea por medio vaginal, oral y anal. Causa clamidia, herpes genital, gonorrea, VIH, SIDA, VPH, sífilis. Los síntomas son secreción inusual, llagas, verrugas, mal olor, picazón y enrojecimiento en el área genital y dolor para orinar. Se puede prevenir con el uso adecuado del condón o la abstinencia sexual. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Tu ayuri hanai hetkel ain kawan mauni toro mauni hier hai mahirapone werko tunus hanai het urer hia wathari wanul kanan ke herpes otam si gonorrea VIH munakat otam si sifilika no le rutoi muka hai mahari wane werko tunus nai ke hun koro wayu ke hun koro toro otam si wan hier hai mahirap no le ne. Muchas gracias a Reinaldo y Puana por su traducción en Guayunaiki y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes, por estar conectados con el programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerden, juntos gestionamos salud.
Anaya utsau hiya kan ho Guatemala, waremo yo apo ina kan ho to puchket. So kaikata hiya kan ayu kan ashikana. No hili kan arut kan herut kapan. Hapa ta puchke hiya wata iwasa. Pula los tuin kwai pechinta y que huria. Herut ko humah ni hamurin kwai pan holi kotte in kararoxe. Anaya utsena uchere ingeniero que Daniel Terán. Saun que en kwai pa harai ne warut kan ote skarlo to warut han ka. Por washahi rente wachoni, uchoni hoy que yo si por no hiya kan waremo yo. Apo ante puchke sulu trabalha que puchke soto han. Hiya kan to wayakan. Achahashi wakuat pas pura ana.